A 2 semanas de que entre en funciones el próximo gobierno capitalino, Ernestina Godoy, quien se prevé que sea la futura titular de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, anunció que mañana presentará un plan de trabajo. Veamos. Ernestina Godoy Ramos, quien fuera coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó ante el Pleno licencia por tiempo indefinido a su cargo, para integrarse al gabinete de la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Godoy, quien es abogada, está propuesta para encabezar la Procuraduría Capitalina y señaló que este jueves presentará su plan de trabajo. Además, dijo que Ricardo Ruiz, quien coordinará la bancada de Morena en el Congreso local, hará un buen trabajo en la coordinación. Ricardo va a ser un gran coordinador, estoy segura. Sí. Tiene una gran experiencia, ¿no? Sí. Y con este acompañamiento colectivo le va a ir bien, ¿sí? Seguro que le va a ir bien. El diputado Ruiz también encabezará la Junta de Coordinación Política del Congreso local y aclaró que su grupo parlamentario está unido y no hay divisiones al interior, luego de la elección del coordinador. Y aclaró que trabajará bajo un nuevo esquema que incluye 2 vicecoordinadores quienes se ocuparán de temas específicos. En este momento yo señalaba, uno es todo lo que respecta al trabajo de plenaria y seguimiento de iniciativas y puntos de acuerdo. Por otro lado es todo el seguimiento de comisiones, del trabajo que se está realizando en cada una de ellas. Y otro trabajo que vamos a compartir es el trabajo de esta revisión administrativa que estamos haciendo. Marta Soledad Ávila Ventura, suplente de Godoy Ramos, tomó protesta durante la sesión de este jueves. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.